Ya tenemos conectado a Tomás Fuentes. Ahí está Tomás Fuentes, diputado de la República, de la Renovación Nacional. Está la diputada Loreto Carvajal también, del Partido por la Democracia. Estamos conectando a Iván Moreira y, si no me equivoco, ya está con nosotros don Francisco Vidal, precandidato presidencial por el Partido por la Democracia, ¿o no? Que ya no iría con el Frente Amplio ni el... ¡Miento! Ya no iría con el Frente Amplio ni el PC. ¡Miento! Ahí estoy ensayando aquí. ¡Miento! Estamos con Francisco Vidal, ministro del Interior. ¡Miento! Ministro del Interior y vocero. ¡Miento! Ministro del Interior, vocero y defensa. En algún momento... ¿Cómo está la presentación? Practiqué ayer toda la noche, Francisco. ¿Bien o no? Muy bien. Como buen alumno mío aprendiste mucho. Muchas gracias. ¡Miento! 2 años además. No fue una cosa de un semestre, ¿ah? 2 años... 2 años. 2 años. 2 años ahí. Historia de Chile me hizo 2. Historia política de Chile, historia política de Latinoamérica. Los 2 ramos que me impartió Francisco Vidal. En ese tiempo usted solo participaba en el partido, no tenía ningún cargo político, ¿no? Era profesor, me acuerdo. No. Nunca me voy a olvidar de su Nissan, que siempre lo sacaba de ejemplo. Yo y mi Nissan, que lo tenía estacionado afuera, casi siempre con un parte en Grajales, le sacaban harto parte. Exactamente, todos los días un parte. Ahí está. Bueno, pero así es la vida. Así es la vida, profesor. Bueno, ahora ya en el mundo de la política y todo, oiga, estamos con un encontrón con el presidente Piñera. Tomás, vamos a partir con Tomás, que es de la coalición de gobierno. En algún momento el presidente dijo que Espacio Riesgo nos iba a costar menos. El costo de Espacio Riesgo al mes para Chile es menos que lo que cuesta al país un parlamentario al mes. Y resulta que ahora Espacio Riesgo se tiró una factura que nos tiene a todos asustados. No sabemos si los parlamentarios están ganando esta millonada, y le creemos al presidente, o algo pasó en la mitad, Tomás. ¿Qué es lo que pasó acá? La verdad, Julio César, que es un tema sensible. Yo creo que no es fácil, menos en pandemia, cuando el presidente o el gobierno, incluso esto es una política también de Estado, porque muchas veces entre todos el Congreso tiene que autorizar cuánto es la deuda del gobierno o del país para poder, por ejemplo, comprar las camas clínicas o para poder derivar gente del sector público al privado. Entonces los espacios riesgo, yo creo que aquí hay que obrar de buena fe. Uno tiene que entender de que en definitiva, cuando estábamos recién en la primera ola, en un incremento que era importante, espacio riesgo surgió como una gran alternativa, producto del espacio y producto de los pocos espacios que tienen esa envergadura de poder recibir a una cantidad importante de personas. Ahora, respecto a la factura, Julio César, la verdad es que yo desconozco hoy día si eso es lo que se acordó o no, pero obviamente hay contratos de por medio y creo que aquí nadie está actuando de mala fe. Ahora, efectivamente, si hay errores, aquí hay que corregirlo y si no, gente tendrá que hacerse responsable de lo que se dijo y no se cumplió. Eso es evidente. Claro, pero es que hay una brecha demasiado grande entre lo que está cobrando Espacio Riesgo y lo que dijo el presidente que iba a costar Espacio Riesgo. Porque en algún momento, todo lo que usted dijo, Tomás, está muy pertinente, está bien, le encuentro razón, pero no me contesta la pregunta, digamos, se lo digo con respeto, digamos, ¿no? Usted hizo un análisis muy bonito, digamos, pero como si dice un buen chileno, me doró la píldora, se me fue por el lado, por la orilla, centro atrás, pero lo que yo le estoy preguntando es otra cosa. Lo que pasa es que, perdón, Espacio Riesgo dice que se le adeudan $4 millones. Y el presidente dice que al mes Espacio Riesgo, aquí tenemos el titular de marzo, fue titular de distintos diarios, porque para cerrar esta polémica sale hablando el jefe. El presidente, había mucha polémica, sale hablando, el presidente dice, el costo de Espacio Riesgo costará al mes menos de lo que cuesta un parlamentario. Y ahora, hoy día aparece esto en la tercera, el lío de deudas con Espacio Riesgo que salpicó a la moneda. Ahí está. Entonces, la pregunta es, ¿no puede haber una diferencia tan grande entre lo que dice el presidente de la República para zanjar una polémica en su momento? Porque él dice, oye, va a costar menos de lo que cuesta un parlamentario, y que hoy día Espacio Riesgo esté tirando esta factura de $4 millones. ¿Y Zúñiga dónde está? Ay, no. Oye, César, lo que pasa... Mira, yo parto de la base de que... Una broma, está haciendo clases. Oye, las unidades son o monetarias o de medición. Yo creo que el presidente se equivoca al decir cuesta un diputado, porque para eso uno se defendería diciendo, bueno, cuesta la mitad de lo que cuesta un...
perdón, el doble de lo que cuesta el presidente. Creo que eso solamente se presta para confusión. Pero efectivamente, si Espacio Riesgo costaba lo que cuesta un diputado, no llegaríamos nunca ni siquiera al $1.000.000. Entonces, efectivamente, lo que hay ahí, Julio César, que yo desconozco, efectivamente es un profundo error. ¿Cómo le vamos a deber $4,5 millones a Espacio Riesgo? Diputado. Pongamos que un diputado bruto gane 8. Pongamos con las distintas cosas 12. Ya con el chofer y los distintos 2, 15. Seamos generosos. Yo sé que es mentira, pero que no un diputado gane, sino que le cueste al Estado 20 millones. Sé que es menos, pero seamos generosos. Se habla de 20, 22 con las distintas platas que tienen para poder hacer investigación, etcétera. Pongamos 20 millones al mes. La pandemia es de este año nomás, pues. Entonces son 8 meses. ¿Sí? 20 por 8 son 160 millones. 160 millones, hasta donde yo sé, no es ni un $250,000. ¿A cómo está el dólar? 7.60, 7.40, por ahí. Entonces, debería ser, si fuéramos generosos, si un diputado calculáramos por todo lo que se gasta, debería ser $250,000 la deuda, según lo que dice el presidente. Pero Espacio Riesgo está cobrando $4 millones por ese tiempo. Acabo de hacer el mismo cálculo que tú, Julio César. Agarré el teléfono y dije cuánto. No te da ni por los palos, ni siquiera cerca del $1.000.000. Por tanto, hay dos alternativas. Tienes razón tú. O el presidente explica en definitiva por qué ocupó esa afirmación, o la gente del Ministerio de Salud tendrá que explicar por qué hay un contrato de $4,5 millones si no fue nunca lo que se dijo que iba a costar. Bueno, el que es bien frontal con todos estos temas es el ministro de Salud, Enrique París. Él siempre que le preguntan, contesta. Son las 11:27, va a venir el reporte mensual en cualquier minuto. Va a tener la palabra Loreto, va a tener la palabra Francisco, a la vuelta de este pequeño corte comercial. Volvemos de inmediato. Conectar a Iván Moreira, pero ya en cualquier minuto lo conectamos. Bueno, vamos a transparentar porque va viajando a Valparaíso Iván Moreira, el senador, y hay 2 cordones sanitarios y la verdad es que está en un taco, ahí estamos con mala señal con él, por eso estamos con Tomás Fuentes de Renovación Nacional. La idea era estar con Iván Moreira de la UDI y con don Francisco Vidal y Loreto Carvajal del PPD. Loreto, bueno, ¿qué pasa con estos espacios riesgos? Se empiezan a generar sospechas, dudas, no ha habido una respuesta clara todavía de parte del Ejecutivo. Bueno, muy buenas tardes, Julio César. Saludarte. Bueno, frente a este tema, la verdad es que, como decía Conderito y Cone, necesitamos una explicación. La verdad es que 4 millones de dólares son alrededor de 3.000 millones de pesos. Es lo que cuesta el presupuesto completo de la Municipalidad de Trehuaco, por ejemplo, en un año de ejercicio. Estamos hablando de muchos millones de pesos que, en definitiva, derivan de una decisión política que fue muy criticada en principio de la pandemia, en donde se cuestionó por qué el presidente, por qué el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Redes Asistenciales tomaban la decisión de arrendar justamente este espacio que era destinado a eventos, no, por ejemplo, arrendar un gimnasio municipal con un costo altísimo, en donde hoy día esa decisión política le cuesta al Estado 4... Completo, se conecta Iván Moreira. Estamos conversando precisamente de espacio riesgo, los dineros que no cuadran. Francisco Vidal, si cerramos con eso y nos metemos rápidamente en cómo ha subido la región metropolitana todos los índices, absolutamente todos los índices que justifican precisamente este paso a fase 2, Francisco. Quería hacer 3 comentarios para que las cosas no queden en el aire. Con respecto a la nota anterior a nuestra presencia, estaba pensando que no vamos a descubrir la pólvora. El tema de las pensiones alimenticias en otros países se hace de una forma mucho más rápida. El Estado le paga a la familia abandonada y el deudor se transforma en deudor del Estado. Eso es mucho más eficiente que estos mecanismos más indirectos. Sugiero que sería un buen planteamiento. El papito corazón que no paga, el Estado le paga a la señora, a la pareja, a los hijos, y ese papito corazón es perseguido tributariamente por el Estado. Mucho más eficiente. Segundo, con respecto al tema de espacio riesgo, está todo dicho, hay que investigar, y yo creo que va a salir la verdad una vez que se investigue si se cometieron errores o falta a esa materia. ¿Y qué le pasa a usted con estos índices que acaba de mostrar el
el ministro en el reporte. Subieron todos los índices en la región metropolitana. Se nos viene el fantasma de la cuarentena, Francisco. Bueno, era previsible. Fíjate que hace una semana el ministro Pari habló de los 3 escenarios. Se nos ha adelantado esto. Todos creíamos, algunos, yo, de que podríamos tener un rebrote al modelo europeo, es decir, al inicio del otoño, abril del próximo año. El gobierno dijo que se podía adelantar a enero. Tú te acordarás que salieron los 3 escenarios. 3.000 diarios, 6.000 diarios, 9.000 diarios. Bueno, se adelantó todo y a mí no me queda más que respaldar la autoridad sanitaria, porque o nos cuidamos, así de claro, o nos cuidamos, o el rebrote va a venir durante el verano y tiene consecuencias sanitarias, económicas y sociales que yo creo que el país no resiste. En consecuencia, la tarea desde nosotros, cuidarse. Fíjese que, Iván Moreira, que ustedes vienen saliendo en su región de largas cuarentenas. Ha sido una situación muy dura porque se nos olvida lo duro que es una cuarentena, que es una medida, pero la verdad durísima, que tiene que ser la última en tomarse. Ahí la región viene saliendo, hoy día vimos unos avances en algunas comunas de sus regiones, por lo tanto no se nos puede olvidar que cuidarnos preventivamente es muy importante, senador. Bueno, primero que todo quiero decirte y avisar a todos los telespectadores. Yo estoy aquí en una zona de descanso, por decirlo así, en la ruta 68. Todavía no he podido llegar a Valparaíso y salí desde Santiago hace 3 horas. Muy importante que la gente sepa que en el túnel Zapata, el primer cordón sanitario y el segundo en la zona de Peñuelas. Así que si alguien viaja a Valparaíso o viceversa, tiene que disponer a lo menos 3 horas y media. Pero la tecnología nos permite poder estar conectados. Yo estoy muy decepcionado de las determinaciones que ha tomado con respecto a la región de los lagos y el sur el Ministerio de Salud. Porque usted comprenderá que nosotros tenemos en Chiloé comunas como Puqueldón, que afortunadamente salió de la cuarentena, pero tenemos a Chonchi casi más de un mes. Tenemos Ancud, tenemos Quenchi, tenemos Keilen, tenemos una zona tan importante en la provincia de Yanquihue como es Calbuco. Y la gente lo único que me pide, déjenme trabajar. Yo sé que está bien intencionado el candidato presidencial, digamos Francisco Vidal, en el contexto de decir, mira, tenemos que cuidarnos mucho, sí, pero hay que buscar también una fórmula para ese grito de desesperación de los comerciantes, de la gente que se dedica al turismo, a la gastronomía, al trabajador común y corriente, al comercio. Pero uno entiende, senador, uno entiende que para que eso no ocurra hay que tomar las medidas antes. Porque cuando llega a cuarentena es porque ya las cosas no dan para más. No, la gente del MinSal no inventa las cifras, están ahí. Entonces toma medidas que son absolutamente concordadas por un panel de expertos, Entonces hay que trabajar preventivamente. Lógicamente que una renta universal hubiese ayudado a que la gente en una primera instancia se quedara en la casa. Lógicamente que entregar certeza económica y no tener que estar sacando la plata de la AFP hubiese hecho que la gente en una primera instancia se quedara en la casa. Eso ya no ocurrió. No le vamos a echar más leña al fuego. Pero hoy día tenemos una segunda oportunidad, porque nos está dando la vida una segunda oportunidad de poder tomar las medidas antes para que la gente va a tener su 10%. Quizás hay que pensar una renta universal antes de la vacunación, porque si la vacunación hoy día estuve leyendo que el MinSal dice que puede ser en el primer trimestre, el primer semestre del 2021, entonces hay que pensar un poquito en una renta universal para que la gente no se exponga. Iván, porque... Sí, senador, termina y vamos con Tomás. Mire, yo lo único que quiero decir, yo ahí discrepo. Yo sé que la vida y la salud de todos nosotros está primero, yo lo entiendo perfectamente. Pero yo creo que puede haber algún grado de flexibilidad en el buen sentido de la palabra. Y cuando yo hablo de flexibilidad, hablo de fortalecer los protocolos que hay sanitarios que permitan buscar algunas fórmulas para que la gente pueda desplazarse. Porque claro, la gente se molesta y con razón cuando ve que un supermercado puede vender todo lo que quiera.
y el comercio minorista no puede vender sus propios productos, entonces hay un grado de injusticia. Lógico. Cuando te prohíben los viajes interregionales, bueno, tú puedes salir fuera del país, pero no puedes ir a otra región. Yo entiendo que se tomen, con respecto a estas fiestas navideñas y Año Nuevo, algunas medidas restrictivas, pero esto definitivamente tenemos que abrirlo a partir del mes de enero. De lo contrario, el colapso va a ser mayor. Tú mismo lo has dicho. Hay 30.000 millones de pesos que los ciudadanos chilenos han puesto y han reactivado la economía con el segundo 10%. Y el gobierno ha podido invertir, entregar directamente alrededor de 9.000 millones, pero entrega directa a la gente 6.500 millones de dólares. Entonces, tenemos que buscar alguna alternativa, porque yo siento, y lo vuelvo a decir, aunque se molestaron hace algunos días atrás, que yo creo que el gobierno está demasiado presionado por el Colegio Médico, y yo creo que la presidenta del Colegio Médico se ha aprovechado de esta situación y se ha politizado el tema, no desconociendo la expertise que puedan tener el mundo científico. Pero a mí me parece que hay que... Iván, las cifras que acaba de mostrar el ministro Enrique París son al menos preocupantes, ¿no? Porque hay un alza en todos los índices. Si el tema es... Bueno, son temas más técnicos, pero cuando uno ve que en Puente Alto, que una comuna de 1 millón de habitantes, no sé, ¿no es cierto? 700.000. Esta discusión entre 700 y 850.000 que tenemos, el alcalde dice que son más. Pero pongamos por caso 1 millón para hacer una cifra redonda, y hay enfermos 270 personas. Uno dice, con legítima razón, ¿no habrá que poner acento en la trazabilidad? En llegar a esas 270 personas, saber dónde, porque tú vas a dejar en cuarentena a 1 millón de personas por 270, entonces, como ya lo vivimos antes, ya tenemos la experiencia, porque uno escucha a los epidemiólogos y no es lo mismo ahora que antes. O sea, ahora ya la gente usa mascarilla, se lava la mano, se desinfecta, usa distancia social, nada que ver como era al principio que nadie pescaba. Me acuerdo yo haber hecho aquí unas mascarillas con sostenes. Incluso hice alguna para hacer ejemplo cómo se podía hacer, porque recién estaban poniendo la mascarilla y tuvimos aquí al señor de la OMS, que no me recuerdo el nombre ahora, diciendo que las mascarillas no. Fernando Leanes, no, la mascarilla, no la mascarilla. Entonces resulta que era el encargado de la OMS en Chile, digamos, ¿no? Entonces cambió el panorama. Hoy día la gente toma más conciencia, se cuida. Entonces, para los mismos epidemiólogos la situación es distinta. Entonces uno dice, chuta, Tomás, habrá que meterle cabeza a la trazabilidad, habrá que focalizar, en las regiones habrá que impulsar los comercios locales, la economía circular. No sé, son ideas. Mira, lo que pasa es que es totalmente impopular lo que voy a decir, pero la verdad es que todos hemos aprendido porque muchos han cambiado de opinión, incluidos los mismos médicos, si al final nos afectó algo que no conocíamos. Por ejemplo, esta fase 2, esto es lo importante que yo quiero comunicar porque hay que reflexionarlo bastante, es distinta a la fase 2 anterior. Por ejemplo, ahora los restaurantes sí podrán seguir atendiendo los que tengan este espacio afuera, en el espacio abierto o la terraza. Algunos dirán, ¿pero cómo? Y otros dirán, ¿pero sí está bien? ¿Vamos a matar al comercio y los restaurantes? Y esto es lo impopular. Mira, Julio César, la periodista le preguntó recién al ministro en la conferencia si él creía que el plebiscito había provocado este aumento. ¿Y por qué no le preguntó? Yo llevo 4 días encerrado porque nació mi hija, ahora me voy a encerrar el fin de semana, capaz que el lunes esté igual como un día cuando Iván Moreira dijo que estaba pero con el poto plano, ¿se acuerdan? Imagínense si le hubiese preguntado si no consideraba que la gente que apareció el fin de semana largo ahora en la playa que mostró la televisión, Algarrobo, el litoral central, todos apiñados. Entonces, Julio César, tampoco es justo que todos paguen por pecadores. Por eso digo yo que esta fase 2, como decía Iván Moreira, tiene que tener una reflexión para poder salvar ciertas excepciones, como por ejemplo el comercio y los restaurantes. Bueno, Francisco Vidal está levantando el dedo. Francisco. Mire, yo creo que escuchando a senador Moreira, que refleja muy bien esta especie de tensión entre el cuidado y la actividad esencial para que las cosas se muevan, la economía, el empleo, el trabajo. Yo creo que podríamos, tú hablaste de renta universal, pero podríamos pedirle al gobierno, de hecho hoy día ha habido algo positivo en el ministro Briones, es que el ingreso familiar de emergencia este mes se vence, se cumple.
Yo creo que la primera en el cuadro sanitario nuevo es que el gobierno y el Parlamento, además está en el presupuesto ya, que continúe en enero, en febrero y en marzo. Mire, ese es una enorme ayuda. Fíjate, en cifras del gobierno, el ingreso familiar de emergencia lo están recibiendo 8 millones de chilenas y chilenos. 8 millones. Entonces yo creo que también colabora a que no se suspenda, porque este sería el último mes. El gobierno pensó en un minuto de que podría volver en marzo solo en comunas con cuarentena. En mi opinión, yo creo que el gobierno tiene que mantener el ingreso familiar de emergencia en este nuevo cuadro sanitario en enero, febrero y marzo. Ahí tiene una ayuda para la gente que no va a poder trabajar, que tiene dificultades, pero por lo menos garantizarle ese ingreso familiar de emergencia mínimo durante enero, febrero y marzo. Y casi toda la gente que está en este IFE no recibe ese 10%. Se hace el cruce. Además, ahí. Se hace el cruce. Sí. Loreto. Mira, no me gusta dejar las cosas descolgadas. Delante me preguntaron qué pasaba con Espacio Riesgo y el fondo. Creo que hay una gestión en materia económica que tiene que transparentarse y que el Ejecutivo tiene que dar cuenta. Y lo digo tal cual porque no solo hay declarado en esa situación un contrato ilegal, duplicidad de prestaciones, etcétera, sino porque también los recursos económicos son necesarios para algo que tú mencionaste muy bien, Julio César, la trazabilidad. La región del Biobío hoy día, en comunas importantísimas, entre ellas la que nací, Cabrero, Los Ángeles, vuelve a cuarentena total, Cabrero retrocede a fase 1. Es decir, la trazabilidad en la región del Biobío está bordeando 2.3%. Eso quiere decir una trazabilidad respecto a una persona contagiada, se hace el trazo, la conexión a 2 personas más, y el promedio nacional es de 5 a 6. Es decir, hay una gestión en comunas, territorios pequeños, donde el esfuerzo económico, porque no olvidemos que también detrás de la contratación de personas para ejercer estas funciones se requiere recursos, obviamente tiene que suplementarse, tiene que orientarse de una mejor manera. No es posible que nosotros nos estén siempre comparando con la metropolitana. Tenemos comunas rurales en donde la informalidad, la necesidad económica nos lleva efectivamente a tener que salir las personas de Trehuaco y Covelómeno con su verdura a poder vender, no pueden salir. Pero por otro lado, tenemos una situación que no ha sido resuelta en lo social. Entonces creo que aquí las respuestas que hoy día se dan, la gestión, la autocrítica también que hay que hacer respecto a la autoridad de salud tiene que generarse. No puede ser posible que tengamos cuestionamientos no solo con los contratos de espacio riesgo, con las residencias sanitarias, donde también el subsecretario de redes asistenciales en algún minuto se vio envuelto a propósito de la contratación de hoteles y otros que se hicieron para adecuarlas como residencia sanitaria. Pero también hay casos catastróficos en nuestras regiones, yo lo quiero decir. El día de ayer estuve en Covelemo, una comuna importante en nuestra región de Ñuble. Resulta que el hospital de Covelemo, por ejemplo, no tiene recursos para ponerle una puerta al baño. Estamos hablando de una situación no solo de indignidad, sino que también de carencia en materia de recursos en salud, que parece ser que no se ve. Entonces yo creo que ahí la gestión en materia de salud tiene que también mirarse desde lo territorial, desde lo regional. Nosotros en la región del Biobío, también en la región del Ñuble, tenemos muchas necesidades en esa materia. Diputada. Y lamentablemente hoy día eso no se ve. Y lo segundo, perdona que quiera seguir en este punto, Julio César. Ustedes hicieron un gran trabajo desmantelando la situación de las mujeres que hoy día hacen una peregrinación para cobrar sus pensiones de alimentos. Esta es una situación catastrófica. Nuestras mujeres, más de 300.000 deudores de pensiones de alimentos. 87.000 deudores no quisieron retirar la primera vez para no pagar las pensiones de alimentos. ¿Qué hay detrás de ahí? 87.000 hogares, 300.000 hogares liderados por mujeres que no tienen ninguna manera de salir adelante. Entonces, en ese sentido, por supuesto que agilizar la institucionalidad y la justicia para que eso se pague a propósito de la indicación y el retiro forzoso que viene contemplado ahora en el segundo retiro. Pero además, extensión del postnatal de la misma manera. Nosotros hemos sido testigos también
de cómo las mujeres, sin tener contención donde dejar a sus hijos, están obligadas a volver al trabajo y no tienen que hacer, no les queda otra muchas veces que renunciar. Entonces creemos que si hoy día se extendió la situación de emergencia, estas medidas también tienen que ir aparejadas de soluciones en esas materias. ¿Diputada? Lo social, lo económico y lo sanitario es urgente. No podemos seguir esperando en vilo qué va a ocurrir o cómo despertó hoy día el ministro de Hacienda para saber si tiene más o menos sensibilidad para generar, como ustedes han dicho, soluciones como el IFE y otras. De verdad que requerimos a esta altura no solo una, a veces, imagen errática del presidente sin mascarilla. Necesitamos soluciones, mejor gestión, pero sobre todo mirando lo territorial, con escasez de recursos, con escasez económica para enfrentar la pandemia, pero además hoy día con cifras objetivas que han declarado que la gestión en materia sanitaria, sobre todo en nuestras Diputada, comunas, ha sido... Tiene una cosa en la cara. Ahí ya. Ahí la vemos mejor. Se le había puesto un anuncio en la, Oye, Julio César. la cara. Espera, Tomás. Vamos. Primero que todo te queremos felicitar. Nos acabamos de enterar que has sido padre, así que primero que todo, felicitaciones a ti, pero en especial a tu señora. Un cariño gigante, un abrazo. ¿No es cierto? Que todo salga muy bien. Segundo, creo que tomar el guante de la diputada Loreto Carvajal es urgente. Mejorar la legislación en materia a las pensiones de alimentos. Es urgente buscar nuevas alternativas creativas, dinámicas y que no expongan más a las mujeres a la humillación de estar prácticamente mendigando una pensión. Lo que ha dicho Francisco Vidal del Estado es muy pertinente. Hay cosas mucho más rigurosas, como por ejemplo que no se le saca de los fondos de pensiones continuamente para que se paguen, o que no se le entregan documentos a las personas, no se le entrega carnet de identidad a algunos cuando lo van a cambiar hasta que paguen su pensión de alimentos. Y dejarle planteada la pregunta al senador Moreira si va a pedir investigar el tema de espacio riesgo, porque la historia partió con que el ministro Mañalich dijo que no se pagaba nada de arriendo por espacio riesgo, en un Twitter donde contestaba CNN Chile. Después que costaba menos que la dieta de un parlamentario, o sea, aproximadamente 7-8 millones al mes. A las semanas se dijo que se pagaban 0.2 UF por metro cuadrado, o sea, 30 millones al mes. Y resulta que hoy día se demanda al Estado por 4 millones. A continuación, cuando 12:31, ya, pues Chicoco, despierta, hombre. 12:31 minutos, que aquí nos cargan el teléfono, o sea, perdón, el reloj. 12:31 minutos, y estamos ya con nuestro panel político. Ahí se engancharon con nosotros. Senador Moreira, le dejé plantear una pregunta. Vamos cortito porque nos queda media hora de programa. Cada uno le decía, esto de espacio riesgo ha generado mucha polémica. Me imagino que usted va a pedir que se investigue esto, o tiene antecedentes. Mire, le voy a repetir a usted lo que yo dije el 26 de marzo de este año. ¿No me diga? Que a propósito de lo que dije el 26 de marzo de este año, salió reproducido en un canal amigo de ustedes, en el noticiero de este lunes. ¿Ya? Colocaron unas cuñas de lo que el senador Girardi y yo dijimos en ese minuto. ¿Ya? Y lo que yo dije en particular, que el gobierno debía transparentar esta situación porque podía tener efectos colaterales en el futuro. Bueno, lamentablemente hoy día está siendo cuestionado el gobierno, habría eventualmente un impedimento de la Contraloría, y a mí me parece que el gobierno tiene que responder precisamente en aras de la transparencia, debido a que muchas veces a nosotros nuestro propio gobierno nos pone entre la espada y la pared. Pero acá había un doble contrato. ¿Qué dientes pasó? ¿Qué es lo que...? Llamé al MinSal recién. Llamó al MinSal. A ver. Se le advierte. Sí. Hablé recién con el MinSal. Espérese, Iván, que Tomás Fuentes está más interesante porque tiene la noticia de ahora, no del 26 de marzo, como usted que se está citando. Acá tiene una información fresca, mire. Tomás Fuentes, por favor. En la tanda comercial llamé al MinSal y efectivamente estaban sentados el MinSal sentados por Zoom, con espacio riesgo, haciendo lo que estaba diciendo el senador Moreira, lo que le pidió la Contraloría. La Contraloría, cuando estaba tomando razón, detectó que en uno de los contratos había duplicidad de servicio, razón por la cual la Contraloría lo decretó ilegal. Y eso hace que el gobierno en este caso, no le pueda pagar a espacio riesgo. Efectivamente, lo que el presidente Piñera dijo el 29 de marzo en el diario La Tercera fue: va a costar más o menos, él creía, 20 millones de pesos.
La primera factura llegó por 86 millones de pesos. El cálculo lo están aclarando hoy día por qué no se cumplió lo de los 20 millones de pesos. ¿Y por qué se agranda la deuda a 2.900 millones? Porque si bien el presidente solo hacía alusión al arriendo de los metros cuadrados, las facturas totales o lo que demanda espacio de riesgo incluye electricidad, agua, arriendo de baños, cocina, personal y otros gastos de bienes y servicios. Julio. Ya, pero me está tomando el pelo, ¿no? Sí, pues. No, Julio. No, ojo, yo no estoy justificando nada. Porque ¿quién le arrenda el baño aparte? Aquí nos vamos todos para la casa. Si ya Espacio Riesgo arrendó el baño aparte. ¿Dónde está Zúñiga? ¿Dónde está Zúñiga? Sí. Porque resulta que ¿cómo le van a arrendar a Zúñiga el baño aparte? O sea, mire cómo quedó Morales. Sí le arrendamos esto, pero el baño hay que pagarlo. Y la puerta de entrada tiene... No, o sea, no. ¿Cómo esta cuestión? Porque esto sería además un engaño al presidente, porque con lo bueno que es para los negocios el presidente, ¿quién le va a ir a arrendar el baño aparte al presidente? Si yo creo que se está enterando contigo en la mañana el presidente que Espacio Riesgo le arrendó el baño aparte, el agua, la luz, el metro, el hall. Esto es un escándalo, si es así. Loreto Carvajal, ¿qué dice usted? La verdad que lo que hay de fondo es una deuda que el Estado tiene con un particular que es Espacio Riesgo y que hoy día la Contraloría ha declarado ilegal. Justamente, como dice el diputado Tomás Fuentes, porque hay duplicidad de contratos respecto a los servicios que se pactaron. Por un lado está la estructura, digamos, pero por otro lado que debiera estar habilitado como un hospital, ¿cierto?, sanitario con las condiciones de la pandemia. Y luego se cobra lo mismo respecto al mismo servicio, es decir, aquí hay una ilegalidad que ya está decretada. Por tanto, la pregunta es, ¿qué va a hacer el subsecretario en este caso, la subsecretaría o el ministerio? ¿Va a pagar y con qué recursos va a pagar? Porque hoy día lo ha dicho fuerte y claro el propio cierto Contralor, que a propósito se generó sobre este cuestionamiento una comisión investigadora de la cual yo soy parte también en la Cámara de Diputados. Y cuando el Contralor estuvo allí el día 29 de septiembre, dijo lo mismo que hoy día está diciendo. Aquí hay un contrato ilegal, por tanto no corresponde pagar con recursos públicos una ilegalidad o un contrato ilegal. Entonces, ¿quién va a responder acá? Esa es la pregunta que a mí me gustaría que el ministro, ¿cierto?, nos dijera de dónde van a salir esos recursos, porque obviamente hay un contrato, insisto, declarado ilegal. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Vamos a sacar por otra vía esos recursos? ¿Vamos a cumplir con ese contrato? ¿Cuál va a ser, en definitiva, la solución sin que le cueste al Estado? Porque hoy día no podría ocurrir aquello que desembolse 3.000 millones de pesos, 4 millones de dólares, a propósito de un contrato con duplicidad, obviamente, de efecto y contrataciones. Creo que esa es la pregunta que hay que hacer, y aquí me gustaría, tanto cierto el diputado de Renovación Nacional como el senador nos pudiera contestar. ¿Qué le han dicho a ustedes que están más cercanos al gobierno? A mí me parece que frente a un contrato ilegal no corresponde que el Estado se haga cargo, pero por otro lado, ¿qué ocurre justamente con esa deuda y quién va a pagar? Porque no esperemos que los chilenos, ni que obviamente todos los chilenos tengan que cubrir una deuda respecto a un contrato ilegal pactado con un ministro de Estado, o más bien con el Ministerio de Salud. Ya, pero vamos por partes, porque la información que nos entrega Tomás Fuentes es muy buena, porque es de este minuto, que en este minuto, después del informe, se fue el Ministerio de Salud a una reunión por Zoom con Espacio Riesgo. Ya, entonces el segundo Tomás lo que dice que efectivamente hay un contrato por esta plata que dijo el presidente del sueldo parlamentario, son como 100 y tantos millones por un lado por el arriendo, pero habrían 2.900 millones aparte por los baños, el agua, la luz, ¿qué más era el piso? Personal de no sé qué, debe ser quizás seguridad, no sé, electricidad, agua. Pero mira, Julio César, lo que yo creo que es importante... Acá en él se hizo el pino, los vamos a llamar porque... No, lo que yo creo que es importante, porque la pregunta de la diputada Carvajal es súper certera, es ¿quién se hace responsable? ¿Y qué pasó? El Contralor dice, ustedes me piden que tome razón de un contrato por el cual yo ya tomé razón en otro contrato por un servicio que está duplicado. Por tanto, esto se declara ilegal, no se puede pagar. Para que yo pueda tomar razón, pónganse de acuerdo entonces ahora. ¿Y qué me están pidiendo? Me tienen que clarificar los servicios y los costos. Si eso funciona, bien. Y si efectivamente no está cuadrado, no corresponde o se está pagando 2 veces, efectivamente ahí estaríamos hablando de un problema mayor. Esto es más grave porque esto no es una cuestión de... Perdón, diputada. Este es un problema grave porque esto no es una cuestión de lucas más o lucas menos. Quiero poner aquí la pelota en el piso. Aquí está en juego la fe pública.
Aquí cuando se pregunta por un arriendo es cuánto va a costar. Porque primero estábamos en estado de catástrofe o se iba a decretar, por lo tanto se podía tomar cualquier local de forma gratuita, sin pagar. El presidente de la República podía haber golpeado la mesa y haber dicho, a ver, espacio de riesgo me lo pasan, señor. O me pasan Casa de Piedra, o me pasan cualquier lugar aquí. Segundo, todos los alcaldes le ofrecieron al Estado sus instalaciones. Aquí tuvimos a cuántos alcaldes diciendo, le pasamos el gimnasio, le pasamos la escuela, le pasamos el gimnasio municipal. Estuvieron aquí todos diciendo. Estuvimos en tercer lugar, ¿no es cierto? Se habló siempre esto de espacio riesgo como que estaba un poco oscuro, se transparentó, pero se transparentó a media. Entonces, aquí estamos frente a un tema que hay que esclarecer sí o sí, por todas estas razones que le estoy diciendo. Francisco Vidal levantó la mano. No, lo que pasa es que con los antecedentes que están colocando en esta conversación entre nosotros, lo que me parece absurdo de sentido común, cuando tú arriendas algo en cualquier nivel, arriendas con el agua incluida, la luz incluida, el piso incluido, entonces es rarísimo esto que te cobren adicionalmente los servicios que son inherentes a un domicilio o a un espacio. Parece un Por eso me llama la McDonald's. atención. Le agrandamos el Es combo, raro. una cosa rarísima. Es rarísimo. Julio César. Sí, Loreto y Moreira, por favor. Para ser súper claro, la verdad es que el Contralor dijo, no lo dijo ahora, insisto, lo dijo en septiembre, que uno de los contratos decía que el inmueble debía quedar en situación que sirviera para el funcionamiento de un recinto hospitalario. Y luego habría otro contrato que era de prestación de servicio, en donde establecía que se deberían realizar las instalaciones y las mantenciones para que quedara como un recinto hospitalario. Es decir, dos cuestiones distintas que se le da ciertas obligaciones a uno y al otro, porque en definitiva constata que hay una duplicidad en donde no está claro a qué le correspondían esas responsabilidades y de qué manera se iba a cumplir ese contrato. Es decir, obviamente que aquí no solo a propósito, ¿cierto?, hay un contrato o una acción ilegal respecto a la contratación, sino que además hay servicios que el propio Contralor cuestiona si se efectuaron o no. Entonces, obviamente que aquí hay que transparentar aquello, y yo esperaría, ¿cierto?, que de esta reunión que dice se está efectuando, tuviésemos esa respuesta al país. ¿Qué va a pasar y quién va a dar cuenta en definitiva de los recursos que obviamente se pactaron y que suman hoy día $4 millones? Senador Moreira, ¿quién paga esta factura, digamos? Para decirlo en concreto, ¿quién paga esta factura? ¿A quién le tiramos esta cuenta? Se nos pegó justo Iván Moreira. ¿Quién paga esta factura? ¿Quién debería dar esta cuenta? ¿Quién debería responder por esto, senador Moreira? Bueno, en primer lugar, a mí me parece que con los antecedentes poco clarificadores, el que tiene que dar se le una está cortando. Vamos a volver con el senador Moreira. Vamos a ajustar su internet. Son las 12:42. Lamentablemente está inestable, pero lo vamos a estabilizar para que él vuelva con la respuesta. Son las 12:42 y quedó Iván Moreira con la palabra. Recordemos que estamos hablando del tema de espacio riesgo. ¿Quién responde en este caso? Está un poquito el internet tomado, pero ya se arregló. Iván, por favor, tiene la palabra. Bueno, mira, yo quiero decir que no podemos seguir dándole argumentos a la acción para que al gobierno lo critiquen. No podemos seguir dándole a la oposición las críticas permanentes que tienen. Aquí hay que transparentar esto. Este es un proceso dentro de la Contraloría. Por lo general, muchas veces la Contraloría objeta una serie de contratos, pero este contrato no tiene mucha claridad, da para la especulación y da para que le den de bombo en fiesta al gobierno y al Ministerio de Salud. Y yo espero que, a propósito de la reunión y la información fresquita que nos entregó el amigo Fuentes, yo pido, le voy a comunicarme con el ministro de Salud para que esto se aclare lo antes posible y hacerlo con transparencia, porque ¿qué es lo que pasa? La gente en su casa, ¿qué entiende uno? Que si alguien, yo entiendo que hay un tema de arriendo, que alguien puede disponer de un lugar que pudiese haber sido o era el objetivo de ser como una especie de hospital de campaña,
Pero obviamente en estos tiempos difíciles yo creo que tiene que haber un poquitito de generosidad de parte de los propietarios, entendiendo que hay gastos operacionales que cumplir, pero no a estos niveles de deuda, porque cuando hemos visto que municipalidades, particulares, dueños de hoteles... Le vamos a dar un minutito a cada uno de los demás, Iván. Le vamos a dar un minuto a cada uno de los demás. Lo que pasa es que es demasiada la diferencia entre los ciento y tantos millones por el arriendo y los casi 3.000 millones por otros gastos. Francisco Vidal. Bueno, yo creo que, como todos lo estamos diciendo, es fundamental aclarar. La gente va a volver a confiar en los gobiernos, en el Parlamento y en la política en la medida que sea completa transparencia y verdad. Y si me permite, Julio César, una cosa que ha rondado nuestra conversación en la mañana a propósito del retiro. Yo le pediría al gobierno, yo creo que estamos todos de acuerdo, en que por favor mantenga el ingreso familiar de emergencia en enero, febrero y marzo. Nada más. Loreto. Lo mismo, creo que las condiciones sociales y económicas, sobre todo de las mujeres, no han variado y se agudizan. La pobreza ataca con más fuerza a las comunidades rurales y a las mujeres. Por tanto, lo que hemos visto esta mañana, esa peregrinación por ir a cobrar algo legítimo, justo, de total justicia humana, como es tener lo básico para mantener a sus hijos, creo que hay que agilizarlo. La justicia, el Poder Judicial, ojalá la institución completa se ponga al pie de lo que está pasando hoy día con esta oportunidad que es el segundo retiro, en donde hemos podido de cierta manera responder de manera forzosa a esa obligación que tienen los padres de cumplir con sus hijos. Creo que eso hay que obviamente abordarlo. Y lo segundo, ojalá tengamos la posibilidad también en las comunidades de que los recursos y la autocrítica se hagan, sobre todo donde hay escasez en materia no solo, ¿cierto?, de enseres a propósito de lo que hablamos, sino que también una necesidad en materia sanitaria. Creo que es importante. Y sobre todo, Julio César, extensión del postnatal también. Así como logramos que se extendiera hasta el 13 de diciembre con la extensión hoy día del estado de emergencia, también tiene que haber eso de la mano. Así Gracias, que Loreto. mi llamado ojalá a esa sensibilidad. Demos la palabra al diputado Tomás Fuentes. Diputado. No, Julio César, yo no quiero pedir ningún beneficio para nadie, pero creo que también tenemos que recordar de que tenemos que pedir que la gente se haga responsable. Mira, al igual como el Ministerio de Salud tiene la oportunidad de esclarecer los hechos, también podríamos pensar que los privados no pueden, algunos pensar en hacer negocios o grandes negocios cuando estamos en pandemia. También tenemos pendiente que los funcionarios públicos que recibieron el bono clase media mal recibido devuelvan la plata, como también tenemos muchos parlamentarios que también siempre critican, y un reportaje hace poquito tiempo atrás nos dijo que ni siquiera pagaban las contribuciones. Entonces, desde Kiko y Caco, todos tienen que ponerse al día con lo que están pendientes. Y para adelante, ojalá que no sigan apareciendo estos casos, porque lo único que hacen es confundir a la gente que nos está viendo. Y si al final el de al lado mete la mano, entonces ya todo es injusto, todo es raro, todo es extraño, y eso no es lo que no puede pasar, menos en pandemia. Parece que son duraznos los políticos para pagar las contribuciones, que los presidentes también salieron duros para pagar las contribuciones. Sí. Todo, de todos lados, Pancho Vidal. Me parece que el tema de la contribución, ahí el uso de suelo y todas las cositas. Pancho estaba encargado cuando estaba en la moneda de las contribuciones. Se ríe solo Pancho Vidal, Se ríe solo Pancho Vidal, ahí está. Todo fue pagado de las autoridades del gobierno pasado. Se demoraron, pero pagaron. Ya paga un cierre, por Francisco. Le estamos dando la oportunidad que haga el cierre. Tiene 30 segundos para que se luzca. Muy contento de participar en este programa con gran audición y una gran conducción de mi alumno Julio César. ¡Miento! Mi exalumno Julio César Rodríguez. ¡Miento! Un abrazo, Francisco. Iván, ¿quiere decir algo? La gente cree que está usted en un spa, en un jacuzzi, en una especie de caja, en la nueva casa de vidrio. Iván Moreira y la casa de vidrio. Pucha que hemos tenido problemas con internet. No, senador, está más pegado. Bueno, y la pregunta del día, ¿y dónde está Zúñiga? No, 12:59. Quería tomarme solo 30 segundos para hablar de mis vacaciones, que ya es de público conocimiento.